A abrir las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, usted amigo y amiga que nos acompaña, que nos visita y es parte pues así de esta página de la voz del tercer ángel de la Iglesia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a meditar y como siempre le invitamos que si usted tiene sus Sagradas Escrituras junto con nosotros las abra y así pues en cada texto que vayamos leyendo usted nos acompañe y vaya corroborando para que así todo sea legal ante los ojos de Dios. Vamos a hablar, hermanos, acerca de, no nada nuevo siempre, pero lo importante es que lo recordemos. Y vamos a hablar acerca de las formas en que se predica el Evangelio o la palabra del Señor, las formas en las que se predica la palabra del Señor. Y no me refiero pues en sí a aquel tipo de lenguaje que se usa, que si es por señas, a través de escrituras, a través de palabras, no. Me refiero al hecho de la manera en la que se enseña. Hay muchas formas en las que se enseña la palabra del Señor, muchas. Y usted y yo pues debemos estar conscientes, conocerlas, para que al final de todo pues siempre tengamos la manera correcta en la cual estemos enseñando y en la cual estemos aprendiendo de la palabra del Señor. Esto vuelvo a repetir porque hay muchas formas en las que se predica, en las que se enseña. Vamos a ver primeramente en el libro de Josué. Acompáñeme al libro de Josué. Y vamos a leer un texto que es bastante conocido, que lo sabemos de memoria. Y vamos a ver solamente algunos ejemplos, así, no a profundidad, pero vamos a ver algunos ejemplos de las maneras en las que se enseña o se predica la palabra del Señor. El libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 y el versículo 7. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Dice así, si ya lo tiene hermano y hermana: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, dice, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. Vea este pequeño detalle. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Dice, volviendo a repetir, solamente te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y el versículo 8 dice: el libro de aquella ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, sin duda alguna, predicar el Evangelio trae grande beneficio, grande recompensa. Bendito serás, dice, en tu entrar, en tu salir, en tu sentar, en tu levantar y etcétera. ¿Verdad? Así dice las Sagradas Escrituras. No cabe duda que predicar el Evangelio, que predicar la palabra del Señor trae grande beneficio. Y nosotros que lo hemos dejado todo, le decían allá, qué bien vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Pues ustedes van a recibir 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. No cabe duda, trae grande beneficio. El problema, hermanos, que vamos a encontrar hoy en día es otra forma en la que se predica el Evangelio. Y es que hoy ya va más enfocado a la prosperidad. Y juzgue usted si no es cierto, que ahora ya se han amparado de que sí, trae grande beneficio predicar la palabra del Señor. Y entonces viene y ya empieza a moldarse la palabra, a moldarse las Sagradas Escrituras al beneficio humano. Y como es agradable escuchar, vas a ser prosperado en todos tus caminos, en todo lo que emprendieres. Pues entonces sí me lanzo a predicar el Evangelio.
Hermanos, una de las cosas o de las formas en que se predica el evangelio es por interés. Por interés, y hablo por interés humano, carnal, físico y en muchas cosas, ¿verdad? Porque hoy se han visto tantas cosas que no solamente por interés monetario, ya no solamente por interés monetario, sino también por interés físico, por ganar fama, por ganar mujeres y etcétera. Ah, pero vas a ser prosperado. Cuando escuchamos esas palabras son lindas, bastante lindas. Y es ahí donde empieza entonces, o empiezan algunos a torcer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, es verdadera. Y empiezan a enseñar una forma de evangelio basada en interés material. Mire, hermano, que si usted sirve al Señor, que si usted pacta al Señor, que si usted siembra en el Señor, va a ser prosperado. Todo le va a salir bien. Sus negocios, sus ganados y etcétera va a crecer. El interés material es una de las formas en las que hoy en día se predica el evangelio, alejado de todo lo que el Señor enseñó. ¿No? Te esfuerces de cumplir fielmente todo lo que está escrito. Ya se han olvidado de esa parte. Ahora lo que me interesa es la recompensa que hay tras de eso, la ganancia que hay tras de eso. El interés material. Veamos en el libro de Filipenses y vea aquí lo que dice el apóstol en el libro de Filipenses. Solamente te mando que te esfuerces y seas valientes para que guardes de cumplir todo lo que está escrito en este libro de la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, decía, porque así pues harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Te irá bien en todo lo que emprendieres. Cambiamos aquello únicamente o dejamos únicamente lo que realmente nos interesa, que es la prosperidad. Y nos enfocamos en enseñar la prosperidad, y no prosperidad espiritual, sino prosperidad humana. Y vea lo que decía el apóstol en Filipenses capítulo 1 también. Filipenses capítulo 1. Vuelvo a repetir esto con el cuidado, hermanos, de las muchas formas en las que se anda predicando el evangelio. No vaya a ser que usted y yo estemos escuchando un evangelio errado, siguiendo un evangelio errado, y entonces nos estemos guiando por el fin de ese evangelio errado, que es vanidad. Dice capítulo 1 y versículo 15 en adelante. Filipenses capítulo 1 y versículo 15 en adelante. Y algunos a la verdad predican a Cristo. Vean, vamos a encontrar aquí varias formas. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía. Y juzgue usted si no es por estas formas que también se predica el evangelio. Por envidia, por porfía, por pleitos. Mas algunos dice también por buena voluntad, y eso no cabe duda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, dice, a mis prisiones. Solo por contender, oigan bien, predicar el evangelio solo por contender. De ahí dice el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. Vaya notando las formas en las que se predica el evangelio. ¿Qué pues dice el versículo 18? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, es anunciado Cristo. De muchas formas se anuncia a Cristo, se anuncia la palabra del Señor. Por pleitos, por envidias, por contiendas, por puro deseo nada más, sin interés alguno. Hermanos, espiritual, sin interés alguno espiritual. Imagínense cuántas formas veía el apóstol Pablo y se ven hoy en día de que se predica el evangelio. Sí, hay por amor, hay por buena voluntad, pero tenga mucho cuidado porque quienes lo predican solamente por envidia, por pleitos, por contiendas, y todo esto, obvio está, es artimaña del enemigo.
Todo eso es artimaña del enemigo. Recuerde que allá en la profecía, cuando hablaba en Apocalipsis, que el dragón dice que lanzó aguas, que si lo representamos también vienen a decir palabras, ¿no? Doctrinas, con el fin de ahogar, dice, a la mujer, a la palabra verdadera, a la buena forma de predicar el evangelio. Hoy en día así se han levantado muchos. Y como miraban allá que vas a ser prosperado en tu camino, en tu entrar, en tu salir y en tu levantar y esto y lo otro, entonces empezaron a ver que era una buena forma de ganar o de obtener ganancias debido a predicar el evangelio. Predican a Cristo por envidia, por fía, por contención, por pleitos, por pretexto, únicamente por predicarlo. Y otros por amor y por buena voluntad. Hay muchas formas. Gálatas. Muchas formas en las que se predica el evangelio. Pero una de las mayores formas en las que se predica el evangelio, que vemos hoy que se predica, es la prosperidad. Júzguelo usted. Hoy no hay quien predique el evangelio si no es por prosperidad. Si no es a usted pidiéndole que siembre, si no es a usted pidiéndole que pacte y diciéndole que si no lo hace, pues usted no va a crecer, su negocio no va a crecer, su familia no va a estar bien. Que si usted no brinca, que si usted no salta, que si usted no habla lenguas y etcétera, usted no tiene a Cristo. Muchas formas en las que se predica el evangelio. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Decía el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Recuerda aquel pasaje, hermano, que dice: mire que el que piensa estar firme no caiga. Y es por esta razón, porque anda en el mundo muchas formas en las que se predica el evangelio. Y usted y yo no estamos exentos. Miren por quién fueron enseñados los Gálatas. ¿Por quién fue enseñado? Por el mismo apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Si no, fue uno de los grandes apóstoles de Cristo. Uno de los grandes apóstoles de Cristo, que enseñaba la palabra con gran entusiasmo, gozo y alegría, con gran verdad. Y se las enseñó a los Gálatas. Pero decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado, dice, del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pero decía, versículo 7, y no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es cierto, no hay otro evangelio, no hay otra palabra. Lo que pasa es que sí existe quien la quiere pervertir, quien la quiere torcer, quien la quiere predicar a su manera, con el objetivo de obtener vanas ganancias, por pretexto, por envidia, por pleito, por contienda. Recuerda lo que leímos allá en Filipenses, ¿verdad? Únicamente por hacer el daño. Únicamente por hacer el daño. Usted y yo no estamos exentos de que se llegue a nuestra puerta alguien y empiece a predicarnos un evangelio errado. Una forma de evangelio, una forma de palabra que realmente no vaya acorde a la voluntad de Dios. Y le empieza a enseñar a usted cosas erradas, cosas que usted no tiene por qué hacer. Hermanas, que vuelvo a repetir, que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Que si usted no brinca, porque oye lo que dice, el que no brinca no tiene a Cristo. Muchas formas en las que se predica el evangelio. Y si usted no hace nada de eso, pues usted está muerto en Cristo. Recuerdo yo viendo uno de los videos en las redes sociales, uno de los que se proclaman a sí mismos apóstoles, profetas o qué sé yo, de esos que andan repartiendo, dice, el Espíritu Santo, brincando y soplando y tirando toallas y etcétera, porque así entregan el Espíritu Santo hoy, ¿no? En una de esas, en tanto andar en medio de la gente brincando y soplando y la gente pues dice que haciendo remolinos por el Espíritu Santo, se acerca una niña, quizás ya lo han visto ustedes ese video,
A una niña se acerca y empieza a soplarle, y la niña solo se le queda viendo así. Ella no entendía. Y él empieza y cuando mira que la niña no actúa ni nada, le hace así. Óigame, ¿qué es eso? La condenó, la sentenció, la mató, dijo que estaba muerta. Imagínese usted. ¿Qué forma de predicar el evangelio es? Juzgando y condenando a las personas. Porque como no hizo lo que él quería que hiciera, la condenó y dijo que ya estaba muerta. No tenía remedio. Vea las formas en que se predica el evangelio hoy en día. Por pura emoción nada más. Por pura fama. Muchas formas. Y usted y yo no estamos exentos de que lleguen muchas de estas formas. Que usted tiene que circuncidarse, hermano y hermana. Tiene que cumplir las leyes de las fiestas y etcétera. Es cierto que hay que circuncidarse, dice el hermano. Sí, porque es que si no, no pertenece al pueblo de Dios. Y mira, este es el sello del pueblo de Dios. Y empieza usted también a guardar las fiestas de las cabañas y etcétera y etcétera. Cosas que ya pasaron, que fueron sombra, que fueron para el pueblo de Dios. Y hablo de esto en lo físico. No estamos exentos porque hoy en día se están levantando muchas formas. Y no es que muchas de ellas empiezan hace poco. Algunas han vuelto a resurgir porque antes estaban. No. Y como que han tomado más fuerza y están saliendo nuevamente al mundo. Tengamos mucho cuidado, porque Pablo le decía a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado, dice, del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay quienes lo quieren pervertir, predicando de diferente forma el evangelio, predicando de diferente forma la palabra del Señor, alejándolo a usted, o bien alejándome a mí, puede ser el caso, de la verdad. Primera de Corintios, y empieza a decirle a usted que tiene que el cristiano no tiene por qué sufrir, no tiene por qué padecer, que más bien tiene que ser prosperado en todo. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Dice así el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. Si ya lo tienen, vean que se han aprovechado muchos. ¿No sabéis que los que trabajan, dicen, en el santuario comen del santuario, y que los que sirven del altar participan? Y así también ordenó el Señor, dice, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Eso es una orden y eso no se puede negar, ¿verdad? Si alguien está dedicado a la obra del Señor, tiene derecho a vivir del evangelio. Tiene derecho, y no lo digo yo, usted lo puede leer y se lo repito. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Esto está escrito, ¿verdad? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio pues vivan del evangelio. Pero ¿qué es lo que ve usted hoy en día? ¿Qué es lo que ve usted hoy en día? Hoy ya se ve, ya no se ve, hermanos, el hecho de aportar voluntariamente. Hoy ya se ve el cobro. Hermano, ¿se ha atrasado usted en el diezmo? Hermanita, ¿se ha atrasado usted en la ofrenda? No, que como usted no está pactando con el Señor, por eso que usted no prospera. Vamos a ver, aquí los de 1000, aquí los de 500, acá los de 100, allá los que no aportan nada. Y usted puede ver mucho de eso, y eso es real. Haciendo acepción de personas, haciendo, hermanos, bandos. Los mismos pastores y las disques pastoras, porque eso no existe en las Sagradas Escrituras. Vean otra forma de predicar el evangelio: las pastoras. Hermanos, así está hoy. Así están las formas de predicar el evangelio. Hoy ya se aprovechan. Ya no es que van a vivir.
del día a día del evangelio. Hoy no, hoy quieren tener muchas cosas. Porque como soy el pastor, tengo el derecho a tener una mansión y etcétera, etcétera. A causa del evangelio. Y empieza a decirle, usted tiene que aportar, tiene que ofrendar, tiene que diezmar y tiene que aportar tanto. Ya el diezmo no es la 10ª parte para ellos, sino que ellos se lo cobran. Usted tiene que aportar tanto y va a recibir tanto. Así es esto, y él enseña. Sí, las Sagradas Escrituras enseñan que el que trabaja en el evangelio, pues viva del evangelio. Viva del evangelio. Pero hoy se están aprovechando del evangelio. Hoy ya se están aprovechando del evangelio y aprovechando de las ovejas. Claro está. Porque hoy le dicen a usted que si no, vuelvo a repetir, que si usted no siembra, pues no va a crecer. Que pacte, que siembre, que dé con amor, y empiezan a usted a envolverlo y entonces obtienen lo que quieren, ganancias monetarias. Y si usted no les da, y si usted no aporta lo que a ellos les gusta, pues ya lo ponen a un ladito, ¿verdad? Ya lo hacen a un ladito. Ya toman con carisma, con amor a aquellos que sí aportan. Ya empiezan a verlo de menos. Juzgue usted si no es una manera, hermanos, errónea de predicar el evangelio, haciendo acepción de personas a causa de bienes materiales, a causa de dinero, a causa de lo material. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Oh, ya no es que quieran vivir del evangelio, ya quieren aprovecharse del evangelio. Ya que la forma correcta en la que Pablo dejó escrita en las Sagradas Escrituras en que se debe vivir del evangelio ya no se respeta. Ya no. Hoy es que se quieren aprovechar. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer en el versículo 1. Vean cómo describe el apóstol Pablo. Vamos a leer este ejemplo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que vean los requisitos de aquel que ejerce el papel de pastor, aunque hay algunos pues que ya se autodenominan apóstoles y profetas. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Pero ¿qué vemos ahora? Hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos todo lo contrario. Porque si usted viene y adultera, no, vaya hermano y reconcíliese con el Señor. Vaya hermano y reconcíliese con el Señor. Y se lo dicen una y otra vez, porque si una y otra vez usted cae en el adulterio, en la fornicación, ellos ya lo levantan y ellos ya le dicen a usted, reconcíliese con el Señor. En vez de decirle a usted no lo vuelva a hacer, en vez de decirle a usted tenga cuidado, en vez de enseñarle que no lo haga, se dedican a predicar otras cosas. Porque lo que realmente se debe instruir y enseñar a las ovejas es a no pecar, es a no desobedecer al Señor, es a ser honesto, prudente, sensato, obediente, temeroso. Pero hoy lo que se enseña es, y usted lo va a ver a través de las redes sociales, pacte, siembre, crea en el Señor que usted va a crecer en lo económico y etcétera. Pero hoy lo que se busca son ganancias torpes, deshonestas. Y dice deshonestas, hermanos, porque realmente aprovecharse de las ovejas es algo deshonesto. Y vea que no es nada nuevo lo que estamos hablando, sino Pablo lo miraba. Ya miraba que desde la antigüedad esto, hermanos, era cierto. Había quienes se aprovechaban del evangelio para vivir del evangelio cómodamente,
engañando, eso sí, a las ovejas. No codicioso de torpes ganancias. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser, dice, honestos, no bilingües, es decir, de una sola palabra, ¿verdad? No dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias. Y vuelve a repetir, no amadores de torpes ganancias. Vea, hermanos, hay muchas formas en las que se predica el evangelio, como lo podíamos leer allá en Filipenses, y lo estamos viendo, muchas formas. Pero vea que hay una forma en la que más predomina, hay una forma que más predomina entre todo lo que estamos viendo. Y Pablo lo miraba también. Y es el hecho de predicar el evangelio por torpes ganancias, por vanas ganancias, por material, por lo material, por la ganancia monetaria, por las riquezas materiales. Esto es lo que más abunda hoy en día. De las formas en que se predica el evangelio, esto es lo que más abunda. Predicar el evangelio para vanas ganancias, para obtener ganancias materiales. Ya no por amor, ya no por interés a las ovejas, ya no por interés a obedecer y creer en el Señor y así hacer su santa y bendita voluntad, no. Sino para obtener ganancias vanas, pasajeras. Porque como es un buen negocio predicar el evangelio, porque así puedo dominar a las ovejas y decirles que tienen que sembrar y que tienen que pactar y que tienen que ofrendar y que tienen que pactar y etcétera, una y otra vez, y dominarlas. Y entonces yo voy a obtener aquella riqueza monetaria. Véalo, muchas formas, pero la que más predomina es aquella en la que se quiere obtener ganancias vanas, bienes materiales. Vamos al libro de Primera de Corintios nuevamente. No lo olvide. No estamos exentos de que usted y yo caigamos en el hecho de que, como vemos que muchos prosperan, en otras iglesias, y como hay muchas necesidades en nosotros, también querramos experimentar aquello. También querramos probar aquello. ¿Será cierto? Porque yo vi que fulano de tal o fulana de tal creció, prosperó. No se olvide, hermanos, que dice que Satanás tiene poderes y se puede también transfigurar en un ángel de luz, y que tiene la capacidad de hacer milagros. Pero milagros ¿cómo? Mentirosos, falsos. Ay, que puede llegar a engañar ¿a quiénes? A los escogidos. Tiene la capacidad, hermano, para hacer prosperar a alguien, para hacer crecer en lo material a alguien. No lo ponga en duda. Y con eso atraerlo a usted, como surgió el problema de allá, creo que fue Asaf, si no me equivoco. Por poco se resbalan mis pies al ver la prosperidad, dice, de los impíos. Y yo trabajando y que no veo nada. Y yo siendo siempre fiel y yendo a la iglesia todos los días y orando y no crezco en lo material. Yo veo que apenas iniciaron aquella iglesia y ya van con grandes negocios y etcétera y etcétera. No estamos exentos. Que a través de la vista, de la prosperidad de los demás, a través de la vista entre nosotros también la envidia. Y queramos experimentar eso que aquellas personas hacen. Pero es un evangelio errado, porque lo que les están enseñando es a tener ganancias torpes, vanas, materiales. Primera de Corintios, les decía, capítulo 9, y vamos a leer ahora el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, ahora. Dice así, si ya lo tienen. Pues bien, decía Pablo, que anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Vea, hermanos, recordemos allá decía que se predica el evangelio por contienda, por envidia, por pretexto, por porfía, algunos por buena voluntad, otros por amor. Y Pablo aquí lo está mostrando y lo está diciendo. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. También está la forma correcta en la que se debe predicar el evangelio, en la que se predica el evangelio. Por necesidad. Y esto, hermanos, dando a entender
que debe surgir en usted y en mí una necesidad de predicar el evangelio, que debe surgir en el que es pastor, dirigente de una iglesia, la necesidad imperiosa de querer predicar el evangelio, no por vana ganancia, sino porque siente aquella necesidad de hacerlo para honra y gloria del Señor, porque sabe que realmente es lo que le conviene. Decía Pablo, ay de mí si no lo hago, porque sabe que realmente la mejor ganancia es predicar el evangelio para satisfacción de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, decía, premio tendré. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, pues premio tendré. Mas si por fuerza, pues la dispensación, dice, me ha sido encargada. De una u otra manera, Pablo decía, hay que predicar el evangelio. Pero eso sí, no para torpes ganancias. ¿Cuál es pues mi merced o mi galardón o mi premio? Decía versículo 18, que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo de balde. Es decir, hermanos, sin pedir nada a cambio. La manera correcta también de predicar el evangelio existe. De predicar la palabra de Dios existe. Entre todas las formas de predicar el evangelio, hermanos, por envidia, contienda, por pleitos, por pretexto, existe la buena forma de predicar el evangelio. Aquella en la que se predica sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, hermanos. Y esto habla de torpes ganancias, sin querer aprovecharse, hermanos, de las ovejas, sin querer sacar ganancias materiales. Existe esa forma, y esa forma es la que usted y yo debemos escuchar. Esa forma de predicar el evangelio, de predicar la palabra del Señor, es la que usted y yo debemos seguir. Que predique, dice el evangelio de Cristo de balde, sin pedir nada a cambio. Esa es la buena forma de predicar el evangelio, en la que se debe enseñar. No para que usted y yo vivamos apegados a los bienes materiales, no para que usted y yo vivamos apegados, hermanos, a esta vida humana. No. Y aunque allá el Señor promete muchas bendiciones, esas van a venir de parte del Señor. No es que se debe exigir, no es que se debe condenar si usted no cumple con eso, ¿verdad? No es que usted lo van a condenar si usted no aporta, no es que lo van a condenar si usted no diezma, si usted no ofrenda, si usted no pacta, si usted, etcétera. No es que usted y yo no vamos a tener el don del Espíritu Santo si no brincamos, si no hablamos en lenguas. Recuerde que fueron dados muchos dones, pero hoy en día condenan a una persona si usted no habla en lenguas. Condenan a una persona si usted no brinca, no salta, porque entonces no tiene el Espíritu Santo, porque para ellos el don del Espíritu Santo es brincar, saltar y etcétera, y caer como pollos accidentados. No, la buena forma de predicar el evangelio es ponerlo de balde, sin pedir, sin esperar nada a cambio, por amor, como decía ya, por buena voluntad. Gálatas nuevamente. Esa es la buena forma en la que usted y yo debemos enseñar si enseñamos el evangelio, si enseñamos la palabra del Señor. Esa es la buena forma que usted y yo debemos escuchar, en la que usted y yo debemos escuchar el evangelio si nos la enseña. De lo contrario, debemos apartar nuestro oído de aquellos que simplemente enseñan vanidades. Gálatas 5 y versículo 12. Decía Pablo, Gálatas 5 y versículo 12 y 13, si ya lo tienen. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan. Vean el deseo de Pablo, porque también desde el principio se miraba todo este tipo de cosas, hermanos y hermanas. Aquellos que enseñaban el evangelio de una forma errada, aquellos que lo condenaban a usted si no hacía lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque querían manipularlo todo. Ojalá fuesen cortados todos aquellos que os inquietan, decía Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Y ojo con esto. Solamente no uséis la libertad como ocasión a la carne. Y es lo que hoy en día se ve. Hoy ya se acomoda el evangelio para tener beneficios carnales, para tener beneficios humanos, materiales y etcétera.
Fuimos llamados a libertad, fuimos libertados, pero hoy en día se usa la libertad, hermanos, para beneficio humano. Que usted ya no tiene nada más que hacer que simplemente creer. Y usted una vez se bautiza y cree en el Señor, usted ya es salvo. Ya nadie lo puede condenar. No importa lo que usted haga, porque usted ya se entregó al Señor. No importa lo que usted haga. No, es que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, ya no hay nada más que hacer, más que simplemente creer. No, es que el Antiguo Testamento fue abolido. El Antiguo Testamento fue abolido, ya no hay nada más que hacer, hoy solo está el Nuevo Testamento. Y es que sí, hay muchos que enseñan, hermanos, que ya el Antiguo Testamento usted ya no tiene por qué seguirlo. Pero vienen y le sacan, mire hermano, ve, si usted sigue el Evangelio, bendito serás en tu entrar, en tu salir, y etcétera. Y empiezan a sacar lo más bonito del Antiguo Testamento. Aquello que sí les beneficia. Pero ellos mismos predican que ya no hay que seguir el Antiguo Testamento. Porque cuando usted le saca los 10 mandamientos, dicen, no, eso ya fue abolido. Ya fue abolido. Pero cuando se trata de prosperidad y etcétera, de enseñar vanamente el Evangelio, ahí sí. Vienen y escogen lo más beneficioso, pero para torpes ganancias. Como ocasión a la carne, es decir, para obtener beneficios carnales. Ojalá fuesen cortados todos esos, decía Pablo. Y hermanos, es que hay muchos en el mundo. Y eso va a haber, no lo tengamos en duda, que van a predicar el Evangelio de una manera errada, de forma cerrada, cada quien en su modo y no al modo de Cristo. Y eso usted y yo lo vamos a tener que sufrir, los vamos a tener que padecer. ¿Por qué? Porque no solamente lo predican, sino que también a usted y a mí nos acusan. Porque usted y yo nos regimos por la voluntad de Cristo, y como a ellos no les agrada, entonces a usted y a mí nos va a ir mal. Nos van a perseguir y se van a quejar y etcétera contra usted y contra mí, porque nosotros sí hacemos la voluntad de Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios y no buscamos torpes ganancias. Y vamos a sufrir el rechazo. No, que son una iglesia apagada, que ahí no se ve el actuar del Espíritu Santo porque no brincamos. Ahí no se ve realmente la mano de Dios porque ahí todos son pobres. Ahí no hay prosperidad. Porque como no enseñamos, como muchos enseñan, a sembrar y a pactar, creado por pensamientos humanos, claro está, todas esas cosas, entonces vamos a sufrir rechazos también, y etcétera. Solamente no uséis, dice, vuestra libertad como ocasión a la carne. Fuimos llamados a libertad, hermanos, no para andar en libertad de la carne. Fuimos liberados del pecado para andar en Cristo Jesús, libres de malos pensamientos, libres de malas actuaciones, de vanidades y de muchas cosas que realmente no nos eran beneficiosas. Hechos. Y que al Señor, pues por ende, no le agradaban. Y si al Señor no le agradaban, a usted y a mí nos va mal. Hechos, capítulo 8. Ojalá fuesen cortados, dice, todos aquellos que os inquietan. Pero de este tipo de personas, hermanos, van a haber en el mundo hasta el fin de los tiempos. Porque siempre tiene que haber algo que vaya contra la voluntad de Dios, y siempre va a estar aquello que esté en contra de la voluntad de Dios hasta que esto acabe. Y el enemigo va a estar presto a utilizar mucha gente para predicar el Evangelio de la manera errada, de la manera incorrecta. Y va a estar siempre dispuesto a que usted y yo creamos a esas maneras erradas. Y por eso debemos estar muy atentos. Hechos capítulo 8, versículo 8 y versículo 18, si no me equivoco. Vean, Hechos capítulo 8, versículo 18, la historia de Simón, el mago, ¿no? Las cosas que hacía, grandes prodigios, tenía poder, pero luego se predicó el Evangelio, también él creyó, pero ¿qué pasó? Versículo 18, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
diciendo: dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Hermanos, ¿no es esto una gran atracción para muchos? Decir que tienen el poder de dar el Espíritu Santo, que tienen poder de sanación, poder de liberación, dicen ellos, y muchas cosas más. Así quería Simón. Como miraba que podía obtener mucha ganancia, y hoy en día muchos miran que pueden tener muchas ganancias, ya se autoproclaman apóstoles, profetas y etcétera. Sí, así mismo, ya no es necesario que alguien los proclame. Ellos mismos se autoproclaman apóstoles y profetas y que tienen el don de sanidad y etcétera, y empiezan a engañar a la gente y decirle pues que sea sano, que sus dos pies están pues desiguales, que uno crezca y se ponga igual al otro, que si usted no camine, camine, y empiezan a soplarle: recibe el Espíritu Santo, llénalo más, y empieza como trompo a dar vueltas. Dadme a mí también, dice, esta potestad. Hoy en día a muchos les fascina, hermano, esto, les encanta esto, porque a través de esto han obtenido y siguen obteniendo grandes lucros materiales. Simón miraba esto y más bien fue condenado y reprendido por los apóstoles. Imagínense lo que va a hacer el Señor en aquel día con aquellas personas. Señor, y en tu nombre no hicimos esto, aquello y lo otro. Apartaos de mí, le dirá el Señor. Lanzamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué fin? Hermanos, lo hacen hoy en día muchos. Vuelvo a repetir, porque dice que algunos lo hacen por buena voluntad, otros por amor, pero otros por torpes y vanas ganancias. ¿Qué irá a hacer de esas personas, hermanos, que lo hacen por torpes ganancias, manteniendo engañado a la gente, predicando de una forma errada el Evangelio? Vuelvo a repetir, vean que la forma más en general que se predica el Evangelio, la que más se ve, mejor dicho, es aquella en la que se obtiene bienes materiales. La mayoría de los textos que hemos visto, la forma en la que se predica el Evangelio es para obtener torpes ganancias, vanas ganancias, querer aprovecharse del Evangelio. Vamos a ir finalizando. Hermanos, ¿esto a causa de qué? ¿Cómo obtienen todas estas personas las cosas que quieren? ¿O qué es necesario para que yo obtenga vanas ganancias del Evangelio? ¿Qué necesito hacer yo para mantener engañados a los hermanos y a las hermanas, a toda la grey en general, y que así me estén haciendo lo que yo quiera y me estén dando lo que yo quiera? Necesito hacer algo. Necesito hacer algo. Y eso es algo muy peligroso, que tiene una enorme condenación. Porque si yo predico el Evangelio puro, verdadero, sin mancha, hermanos, entonces lo voy a predicar sin ningún beneficio humano, sin esperar nada a cambio. Y no voy a querer obtener bienes materiales, porque lo estoy predicando por amor. Pero si yo predico el Evangelio y lo que quiero obtener, bienes materiales, ganancias materiales, tengo que hacer algo que es muy peligroso y que tiene una enorme condenación. Apocalipsis, capítulo 22. Eso, hermanos, es lo que hacen muchos. Eso es lo que hacen muchos para predicar el Evangelio de forma errada, para predicar la palabra del Señor de forma errada, mantener engañada a la gente y obtener bienes o riquezas materiales. Y vean la condenación que tiene esto. 22 y versículo 18, que conocemos bastante bien, y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice: si alguno añadiera a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, esto necesita hacer alguien. O aquel que quiere obtener bienes materiales necesita acomodar las Sagradas Escrituras. Y si necesita quitarle o ponerle, lo va a hacer. Yo protesto, dice, a cualquiera que oiga las palabras de este libro, que se añade a estas cosas, pues Dios va a poner sobre él, dice, las plagas que están escritas en este libro. Vea a lo que se atiene.
aquel que le ha quitado o le ha puesto a la palabra del Señor con tal de obtener bienes materiales. Versículo 19. Y si alguno le quitare o quitare de las palabras del libro de esta profecía, pues Dios va a quitar su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algunos hermanos y muchos necesitan quitarle a la palabra del Señor para obtener su beneficio, y algunos necesitan ponerle para obtener su beneficio material. Así, de muchas formas se predica el evangelio, quitándole aquí y poniéndole acá. De muchas formas se predica el evangelio, hermanos, con el fin de obtener bienes materiales, con el fin de obtener riquezas materiales. Algunos por amor, otros de buena voluntad. ¿Cuál es mi merced?, decía Pablo, que yo predique el evangelio sin esperar nada a cambio. La forma correcta en la que se debe predicar el evangelio es, hermanos, sin esperar bienes materiales, sin desear, sin buscar bienes materiales, sin aprovecharse, sin engañar a la grey, sin quererlo mantener engañados para obtener riquezas materiales. Con esto concluimos Santiago, capítulo 3, versículo 14. Eso es lo que sucede hoy en día, hermanos. Que las formas en las que se predican erradamente el evangelio es porque se le quita y se le pone, con el fin de obtener lo que yo quiero, que son bienes y riquezas materiales. O simplemente pretexto, o simplemente envidia, o simplemente por pleitear, por llevarle la contraria a los demás. Muchas formas en las que se predica el evangelio. Dice así, capítulo 3 de Santiago, con esto concluimos, versículo 14 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 14 en adelante. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Vean, cuando hay todas estas cosas, hermanos, envidia, una envidia amarga, dice, contención y todas esas cosas, clase de cosas en vuestros corazones, se puede llegar a mentir contra la verdad, a predicar la verdad de forma mentirosa, quitándole o poniéndole, con tal me beneficie en lo humano. Que esta sabiduría, decía, no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Oigan bien, que esta sabiduría no es de lo alto, la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Toda aquella forma en la que se predica el evangelio fuera de la verdad es diabólica. Es en contra de la voluntad de Dios, es desagradable a la presencia de Dios. Cuando se hace por envidia, por amargura, por contención, por pleito, por llevar la contraria, por pretexto, y no de forma amorosa, dedicada y sin pedir nada a cambio, hermanos, entonces eso es una sabiduría diabólica. Dice el versículo 16, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vean, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Voy a predicar el evangelio solo por hacerle daño a fulano de tal, o solo por mantener engañado a esta gente, o solo por querer obtener bienes y riquezas materiales, por aprovecharme, porque sé que es un gran negocio. Solo obra perversa, hermanos. Cuando hay todo este tipo de cosas en nuestros corazones, es una sabiduría diabólica. Versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. La buena forma en la que se predica el evangelio, la buena forma en la que se debe predicar la palabra del Señor, debe ser en forma pura, pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No para aprovecharse, hermanos, y obtener riquezas materiales, no para ganar fama, no por envidia, no por contención, como hoy en día y muchas formas más se predica el evangelio. Hay una buena forma de predicar el evangelio y usted y yo debemos estar atentos a ella. Aquella que le enseña la verdad, aquella que en vez de incitarle al pecado, más bien le incita a la verdad y alejarse de él.
aquella que más bien le impulsa a usted a entregarse cada día más al Señor y no mantenerlo en una forma conformista, con un pie adentro y un pie afuera, no. Aquella que le impulsa a usted a entregarse de puro corazón. Esa es la forma correcta en la que debemos escuchar y predicar el Evangelio. Pero tenga cuidado, vuelvo a repetir, porque hay muchas formas en las que se hace. El Señor bendiga su palabra en cada mente y corazón, y paz.